Duala está situada a unas 3 horas en coche de la capital y es el motor económico del país, pero también hay muchas personas necesitadas. Por eso, la misionera María Ángeles Lamora aterrizó aquí para trabajar en una leprosería. María Ángeles. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado. Mucho gusto. Encantado de conocer. Daniel. Sí, bienvenido, bienvenido a la Dibamba. Muchas gracias. ¿De dónde es usted? Bueno, soy aragonesa, me puedes tutear, ¿eh? Vale. Porque aunque no soy joven, tengo un espíritu joven. Muy bien, pues te trataré de tú. Bueno, entonces, aragonesa, ¿de dónde eres? Pues soy del Valle Benasque. Es un valle muy bonito. Cuando las montañas están nevadas parece la Suiza española. Y soy de un pueblecito también muy pintoresco que se llama Sesue. ¿Y cómo le entra a una ostense de Sesue la vocación de ser misionera? Bueno, la verdad es que a mí la vocación me entró, yo estaba en Zaragoza, a la sombra de la Virgen del Pilar. Y yo amaba mucho mi país, mi patria, mis amigos, mi familia. Por nada hubiera salido al extranjero. Pero el Señor me sedujo, me enamoró, me hizo ver que lo que Él me invitaba a vivir, que entregarme a Él totalmente, era mejor que todo lo demás que yo aspiraba, a lo que yo aspiraba. Yo quería casarme como mi hermana la mayor, pero el Señor se cruzó en mi camino y me enamoró. Aquí veis un grupo de leprosos. Ahora la lepra se cura y no hay casi riesgo de contagio, porque un mes después de empezar a tomar el tratamiento, los enfermos no son contagiosos. Aquí tenemos a Monsieur Boniface, es el jefe del hospital, de los leprosos, es el jefe. Es un señor muy animado, no se desanima, como veis, tiene las secuelas de la lepra, pero a pesar de todo, de que no tiene pies, él barre, él anda sin pies, lleva el cubo en la boca, el cubo con la toalla y el jabón en la boca. El primer día que lo vi me impresionó y le dije, dame que te lo llevo, y me dijo, no, hermana, porque hoy estás tú aquí, pero otro día no estarás tú y tengo que aprender a defenderme solo. Esto es la colina, es la otra parte del hospital. Al principio, cuando la leprosería empezó, pusieron los matrimonios, vivían aquí los matrimonios. Ahora ya todos los que viven aquí pues son mamás ya muy mayores, papás muy mayores, pero mientras que pueden bajar a curarse al hospital, mientras que pueden bajar a coger la comida que les damos los martes, ellos prefieren estar aquí porque están un poco más libres. Esto es como un pueblo. ¿Y cómo fue el shock cuando llegaste la primera vez a la Dibamba? Bueno, pues la verdad es que sí que me llamó la atención. Son heridas patológicas enormes. Luego de ver cómo viven con eso. Bonjour Alice. Durante años y años viven con esas heridas y aguantan, tienen una capacidad de aguanta, a pesar de todo, lo van llevando bien. Vemos que muchos incluso se ríen, se lo pasan bien. Se ríen, sí. Viven una vida pacífica, digamos. No tienen mayores preocupaciones porque saben que todas sus necesidades están cubiertas y que cualquier cosa que le pase, nosotros estamos ahí para ellos. Bonjour, Monsieur Louis. Ça va? Voilà. ¿Quién es él? Monsieur Louis es el más antiguo, le llaman el mayor. El enfermero, el más antiguo. Ha hecho mucho trabajo aquí, es un especialista en las heridas. Es un leproso curado. Emilio es un enfermo externo, pero lleva aquí 4 años, con grandes heridas en sus piernas. Hemos hecho todo lo que se puede hacer, ¿no?, para curarlo. Se le ha hecho injertos, pero como tiene muy mala circulación no se mantiene, se abre de nuevo. Es una persona muy animada y dice siempre, yo no me desanimo, a pesar de que su familia le ha dicho que si sale, si lo despachan de aquí, que no venga a su casa, que no quieren saber nada de él. ¿Y Emilio, a pesar de su estado, pierde la esperanza o no? No pierde la esperanza ni la fe. Vino pagano y ahora es cristiano. Le bautizaron el día de la noche de Pascua. Él se siente ya un poco curado, fortalecido, con la fe y la esperanza que tiene, ¿no?, para hacer frente a la enfermedad que
y a las heridas que tiene, porque él sabe que a lo mejor jamás podrá estar curado totalmente. Llegan con unas piernas de pánico, ¿no? Porque son unas piernas que están ya casi recuperables, podridas. El enfermero que habéis visto, el mayor que le llaman, el Monsieur Louis, pues ese hace unas curas, coge el bisturí y corta todo lo que está podrido, todo lo que está. Lo primero hay que hacer una buena limpieza, ¿no? Y después ya los antibióticos para quitar la infección. Y de 1.000, 3.000 francs. María Ángeles, pero tengo entendido que al principio de que llegasen aquí misioneros, a lo mejor no se fiaban tanto de las medicinas de los blancos que ellos llaman, ¿no? No, al principio yo creo que no. Para todo pues hace falta tiempo, ¿no? Es poco a poco que ellos van cogiendo confianza. Así como pasando el tiempo, se van convenciendo de que el curandero no cura todo. Se dan cuenta que los curanderos y los brujos abusan mucho de ellos, que lo que tienen es interés de sacarles el dinero. Como veis, detrás de mí está la tumba de un joven que murió leproso el año 1970. Se puede decir que en olor de santidad, por el ejemplo que dio. Vivió 3 años en la leprosería, tuvo que dejar el instituto, era estudiante, nunca se desanimaba, al contrario, llevaba el sufrimiento, todo le parecía poco, incluso decía a Dios de aumentar el sufrimiento para asemejarse más a él. El Papa, cuando vino, habló de él en Yaoundé, puso como modelo a los jóvenes, Robert Naussi. Si la Dibamba, nuestra leprosería, va adelante, también es que tenemos un intercesor en el cielo que nos ayuda. ¿Aquí hay tiempo para siesta o no? Bueno, pues sí, en teoría hay sitio y hay tiempo, pero no siempre te dejan hacerla, porque a veces la campana, la pequeña campana que tenemos ahí delante de la puerta suena muy a menudo, y también a la hora de la siesta. Bueno, y aquí compartiendo con las hermanas españolas, supongo que será una ayuda también, ¿no? Sí, gracias a eso, que somos una familia y compartimos todo, y luego pues nos reímos, nos relajamos, nos comunicamos. Pues, María Ángeles es un poco hiperactiva, ¿no? Súper hiperactiva. Pero bueno, a veces es necesario. Otras veces también ya le digo, pues déjalo y vete, descansa un poco y eso, pero es incapaz de dejarlo por echarse la siesta o por descansar. No se queda tranquila, ¿no? No. María Ángeles, pues ya nos tenemos que ir. Bueno, pues... Un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias por todo. Mucho gusto. Y que tengáis buen viaje de vuelta. Bueno, ¿quieres que llevemos algún mensaje para allí, para Aragón? Sí, saludáis a todo Aragón, a mi familia, a mis amigos, y les decís que muchas gracias por su apoyo, su ayuda, por su cercanía. Y ellos son misioneros con nosotros. Sobre todo por las ayudas que recibís, que supongo que siempre serán bien recibidas, Pues ¿no? sí, sí, nos va muy bien. Es un gran apoyo y una gran ayuda. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Adiós, adiós. Adiós. Gracias a vosotros. Que lleguéis bien a España. Gracias.